Conversando con Sofía. Ustedes saben que el objetivo en realidad es promover la lectura, la difusión de un mensaje de sabiduría que se encuentra en mi libro Sofía, más allá del árbol del bien y del mal, como una herramienta para ayudarnos en el desarrollo de nuestra conciencia y en el logro de un sentido superior de nuestra existencia, porque todos lo tenemos. En realidad esto surgió de un sueño mío después de haber publicado el libro y en el transcurso de esta conversación se los estaré comentando. Hoy, por eso se me ocurrió hoy precisamente, tener un invitado, pero de lujo, un invitado que me honra con su presencia. Él es Alvin Góngora y yo le doy una cordial y muy afectuosa bienvenida. Antes de que él se presente, antes de que él nos salude, yo les quiero compartir que él es una persona de verdad especial. Él es escritor, es literato, es lingüista, bueno, es traductor. Él tiene una hoja de vida que si nos ponemos a revisarla toda, primero se pone rojo y después me lo reclama. ¿Sí ven? Y segundo, no nos alcanzaría este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo. Pero algo que yo quiero resaltar, todos los invitados de esta maratón son personas maravillosas que tienen un lugar muy especial en mi corazón. Pero Alvin Góngora, que nos acompaña hoy, de verdad él, bueno, con él nos une un afecto, por lo menos de mi parte, ¿no? Pero muy diferente. Porque les tengo que confesar que Sofía, más allá del árbol del bien y del mal, le debe muchísimo a Alvin Góngora. En un diplomado de escritores que tuve el privilegio de hacer con él, ya de eso hace varios años, ¿cierto, Alvin? Creo que como unos 5 años. Por ahí. Bueno, en uno de esos muchos ejercicios de escritura, ejercicios literarios, Alvin me dijo que le gustaba mi estilo, que yo escribía bien, que debería seguir desarrollando ese talento. Como quien dice, él me dio cuerda para confesarle yo ese día, oye, Alvin, te quiero decir que yo tengo un libro escrito. Y él, ¿cómo va a ser? Yo lo quiero leer. ¿De verdad estás seguro que lo quieres leer? ¿Te acuerdas de eso, Alvin? Sí. ¿Estás seguro que lo quieres leer? Sí, claro. Y yo, uy, Dios, el maestro, mejor dicho, el que sabe de esto y me está diciendo que quiere leer mi libro, no. Pues les digo esto, yo imprimí el libro y se lo llevé a Alvin. Yo creo que él no se esperaba que yo le iba a llevar un mamotreto de casi 600. Es que todavía me acuerdo y me da risa de ver la cara de Alvin cuando yo le entregué una carpeta blanca de esas plastificadas que tienen como aros con mi, con mi borrador. Bueno, Alvin, como es el lector tan ávido y juicioso que es, él lo guardó y se lo llevó. Ese fin de semana hablamos por teléfono y Alvin me dijo, voy aquí viajando, él iba por carretera y disfrutando de tu libro. Se lo leyó, se lo leyó completo. Pero ahí no para la historia. Él no solamente se lo leyó esa vez y lo revisó, sino que como un par de años después, que yo volví otra vez con el cuento del libro, que en ese entonces no se llamaba así. Eso fue otra historia, ¿no? El título del libro. Alvin lo volvió a leer. O sea que esta es la tercera vez que Alvin se lee el libro. Pero yo quiero que sea él mismo el que les diga cómo ha sido este proceso, porque eso hablábamos el otro día. Es diferente leer un libro en un borrador, es diferente luego leerlo en los archivos que yo le enviaba a su correo y muy diferente leerlo ya impreso. Alvin, con esa pequeñísima introducción, te doy la bienvenida y nuevamente gracias por estar aquí en este espacio conversacional. Muchas gracias, Marcela, por abrir tu puerta, por invitarme aquí al cafecito alrededor de Sofía, su árbol y tu libro y toda la historia en torno a un peregrinaje.
El libro da cuenta de eso, de una travesía, desde lugares que parecían seguros y luego se comprueba que no lo son, atravesando desiertos y valles supremamente oscuros, hasta los tremedales de la vida libre y sana, que tampoco es que sea un paraíso, ¿no? Parece ser más paraíso el Egipto de la esclavitud, del cual uno salió, que la De tierra allá prometida. salió. Bueno, déjenme hacer un paréntesis. Como la dinámica de esta maratón es ir conversando cada día sobre un capítulo, pues Alvin escogió el capítulo 2 del libro que se llama La oscuridad. Por eso él está hablando de todos estos valles y de todos estos desiertos. Alvin, ¿qué te movió a conectarte o a querer hablar sobre el segundo capítulo del libro? El tema, que es precisamente la oscuridad. Eso, eso me atrae, porque la oscuridad esconde sus luces. Hay una figura central en la literatura universal y tengo entendido que muchos terapeutas la recogen en sus dinámicas de terapia y es la dinámica central de un clásico de la literatura universal, la Divina Comedia. Uh En -huh. la Divina Comedia, Dante de repente entra en un proceso de descenso, como suele suceder con la depresión, de repente, en el mejor momento de la vida. Así comienza la Divina Comedia, ¿no? Cuando estaba a la luz del mediodía, de repente me vi caminando por una selva oscura. Comienza su descenso y ahí es donde me llama la atención lo de la oscuridad, porque resulta que la única forma como Dante puede salir del infierno es llegando hasta el fondo, hasta el último de sus círculos, donde está el trono de Satanás. Detrás del trono de Satanás hay una luz, una especie de túnel de luz, y ese es el que comunica con el purgatorio. Para poder salir del infierno hay que llegar al fondo. El capítulo 2 de tu libro va por una ruta similar y sí, Sofía llega al trono mismo de Satanás y solamente llegando hasta allá es que ella va a empezar a ver la luz. En eso va a consistir el resto del relato de su peregrinaje. Ay, qué hermoso lo que dices. ¿Sí entienden por qué Alvin está aquí de invitado de honor y tiene toda la autoridad para hablar de estas cosas? Alvin, fíjate que en la página 39 del libro, ahí dice, oscuridad total son los caminos extremos y absurdos que una persona desesperada puede buscar y explorar en el anhelo de encontrar respuestas que solamente le hundirán más en el abismo de la ignorancia y la inutilidad. Yo creo que Sofía cuando escribió esto de verdad estaba en su agonía, ¿cierto? En ese Sí, punto más crítico, donde para dónde cojo, para dónde pego. Y lo vemos a lo largo del relato en este capítulo, cuando ella empieza a hacer cosas que jamás en la vida había hecho, como llegar a medianoche a la casa de una bruja. ¿Ah? sí. ¿Cómo viste tú esa parte allí? ¿Qué reflexión te generó? Ahora me haces acordar tú y Sofía de otro pasaje oscuro, y es el reino de Gollum en El Señor de los Anillos, que al igual que Sofía, logra incluso hasta percibir pasadizos. En ese sentido se parecerían. Sofía llega a cosas como las que tú acabas de recordar. Son pasadizos que en el caso de Sofía le son muy necesarios. Hay un personaje problemático para Sofía y uno no sabe esa problematicidad es para ella positiva o no lo tanto, que es el de su psicóloga, el de su consejera, porque la puso en contacto con uno de esos pasadizos que en la oscuridad son perceptibles, pero que eh, producen rechazo. Sofía se ve en la necesidad de nuevamente volver al árbol familiar. Exacto. ¿Cierto? Eh, hay una metáfora muy linda ahí, el árbol de guayabo
en su casa, en Cayena, que se convirtió en su refugio. Y al mismo tiempo nos está diciendo, al contarnos de ese árbol y al describir la vida familiar en Cayena, nos está diciendo que está transitando las ramas del árbol familiar. Y esas ramas del árbol familiar, que también pueden ser pasadizos, que también pueden ser intentos de encontrarle sentido a la oscuridad que está experimentando, a su vez le van mostrando alternativas. Me acordé de Gollum porque él puede percibir en la oscuridad, ya se acostumbró a eso, a mirar pasadizos. A diferencia de Sofía, Gollum quiere permanecer allá. Y de no ser porque accidentalmente le quitan el anillo, no sale de su escondite. A Sofía le pasa algo similar. Esta consejera que ella no sabe si amar o odiar, agradecer o maldecir. La que le dice la revuelve emociones. La que dice que no sabe si Ajá. disfruta de verla a ella metida otra vez en esos pasadizos, ¿cierto? Y como para no insultarla, la llama la doctora del alma o del corazón. La revuelca emociones, le dice. Y no, Esta ojo revuelta que emoción. esto no es nada en contra de los psiquiatras, sino es el Ah, no, proceso que Sofía por vivió supuesto, con esta es muy señora doloroso. que la mandó otra vez para, como dices tú, para el árbol. Pero fíjate que en el fondo fue necesario en ese proceso porque en realidad conectó a Sofía con sus raíces. Y Sí, sí. esto fue parte de lo que a mí me llevó, luego de haber escrito el libro, y tú que eres escritor sabes, el ejercicio no termina ahí, sino que como que uno lo va atando a una Sí. cosa y a otra y a otra. Entonces, luego que yo terminé el libro, yo dije, hay tantas cosas aquí, como Ujú. esto que tú y yo estamos hablando, que, que de pronto la gente en una primera lectura desprevenida no va a poder captar ese mensaje poderoso. Sí, Entonces fue total. cuando me di a la tarea de estructurar un curso de liderazgo relacional, que lo he llamado como para estar más en sintonía con todo lo que hablamos ahora de liderazgo, ¿no? Pero que en Sí. realidad es un curso de desarrollo personal, de Ujú. conocimiento. Y este segundo capítulo, que en Sofía se llama La oscuridad, en el curso de desarrollo personal se llama ¿De dónde vengo? ¿De Qué bueno. dónde vengo? O sea, ¿cuáles son tus raíces? ¿De dónde surgieron esos esquemas que han guiado tu vida? Ujú. ¿Dónde salieron esas ataduras? Ujú. ¿Dónde salió toda esa herencia que nosotros hemos recibido y de la cual generalmente no somos conscientes? Entonces, maravilloso lo que tú dices porque de verdad me ayudas a explicarle a la gente que es necesario conectarnos con esa parte que creemos oscura, Sí. oscura, pero que nos habla tanto de la etapa de dónde venimos. Eso es Maravilloso, Alvin. Hoy estoy feliz de estar aquí es, contigo. es Mira, supremamente, ¿ah? perdón, es supremamente significativo porque este relato, ahora que lo leí nuevamente, me, me hizo entender mucho más eh, cómo sería la palabra para eso. Los que hablan inglés tienen un término que es timing y los hispanohablantes vergonzantes lo usan mucho, el timing. Cuando algo sucede en el momento propicio. El relato tuyo surge en un momento propicio, porque lo leo cuando estoy terminando de leer dos textos que sin querer van a tener conexiones con la historia de Sofía. Wow. Uno es el de Ricardo Silva, el columnista del Tiempo, Río Muerto, que es un relato creativo a partir de una conversación que él tiene con alguien y reconstruye la historia de recuperación de una familia que ha sufrido directamente la violencia en los últimos años. Y en esas, pues terminan viviendo en Bogotá. Y el otro ya es un relato mucho más verídico, que es el de la periodista guajira Diana López Zuleta, sobre la manera como la historia, como ella fue desenmascarando al asesino de su padre en su municipio allá en el sur de La Guajira. Fue una tarea de casi 25 años, ella recolectando información y logrando encontrar aliados y finalmente llevar a juicio al asesino de su padre, quien hoy está pagando prisión.
¿En dónde le veo yo la relación? Precisamente lo que acabas de decir. ¿De dónde vengo? Esos textos, al igual que el de Sofía, nos están diciendo, hay un pasadizo doloroso, oscuro, que evitamos y tenemos que atravesar. Y Sí, es el pasadizo que nos va a llevar a conectarnos con nuestras raíces. Buena parte de lo que hoy somos se explica en esas raíces. Y como bien lo decía el ya mencionado Ricardo Silva en su columna más reciente, en el tiempo, la del viernes, no estamos condenados a repetir esa misma amargura. Y en la medida en que nos mantengamos distantes de esas raíces, vamos a ser mucho más vulnerables a convertirnos en repetidores de una historia de dolor. Por eso ese capítulo 2 es tan clave y la manera como lo has acomodado para tu programa de terapia es supremamente creativo, recursivo y al mismo tiempo prometedor. sí, yo creo que quedó bien encadenado, porque en el capítulo que estudiamos ayer, que fue el uno, el adiós, ese Uh -huh. se refiere en el programa al amor. O sea, ¿qué es el amor realmente para ti? ¿Por qué el amor nos puede causar también sufrimiento? Que es lo que Sofía narra, cómo ella se desgarra su alma, cómo ella muestra que fue nadando en ese río de dolor, ¿cierto? Y en este capítulo 2 ya ella nos lleva a esa oscuridad entendida como el lugar de donde viene. ¿Qué la llevó a ella a ser una mujer sumisa? ¿Qué la llevó a ser una mujer que quería hacer todo para todos? Al punto pues de llegar a ese extremo con el amor de su vida en ese momento. Sí. Entonces fíjate que lo que tú dices también es clave, porque a veces queremos ignorar esas raíces que nosotros tenemos y que pueden ser raíces de dolor, pero en las cuales también va a germinar lo hermoso. Si Sofía no regresa a su árbol de guayaba, como lo dijiste tú ahorita, no hubiera luego sucedido lo que en los próximos capítulos ella nos muestra, porque Uh -huh. todo eso es parte del ser y no es para quedarnos en el pasado, sino es para poder encontrar nuestra identidad. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Sí. Sí, tendría que repetir lo que estás diciendo, porque y por esa razón es que la oscuridad me atrae, porque resulta que con las confusiones que eso trae y con las malas decisiones que toman cuando uno está inmerso en lo más hondo de su angustia, la oscuridad es muy fecunda, esconde las semillas de lo que posteriormente van a ser los pasos liberadores. Por alguna razón, el mito fundante del buen viejo libro, que sigue siendo voz autoritativa para muchos de nosotros, incluido este pecador que le saca tanto la piedra al buen Dios. Por algo ese mito fundante arranca con la oscuridad como la matriz, Sí. incluso de la luz. Lo primero que sale de la oscuridad es la luz. Cuando resuena la voz creativa de Dios, lo primero que dice es, sea la luz. Y de ahí Y sale sea la la luz vida, claro. es en medio del caos, sí, en medio de la oscuridad. Que no es lo más publicitable, porque lo que sale a continuación, después de la luz, es un desorden de 14 pisos. ¿No? Se dio cuenta Dios que ni siquiera hay arriba y abajo, eso es todo está revuelto. Por eso la segunda voz es, bueno, que se aclare esto. Y apareció una palabra ahí que la traducen como expansión. Por lo menos que lo de arriba se vaya para arriba y lo de abajo se quede abajo y en la mitad haya algo. La oscuridad sirve para eso, para que nos demos cuenta que es como el ropaje que está envolviendo el paraíso al cual nosotros quisiéramos llegar. Posiblemente nunca lleguemos al paraíso. Lo que importa es el peregrinaje. Y el peregrinaje Maravilloso. Me arranca encanta lo con... que dices, Alvin, porque ese es como la estructura de ese capítulo. Hay un caos, ¿cierto? Hay un caos. Pero si nosotros nos dejamos eh, meter en el sentido de ir mirando cada cosa con lupa, como dice ella en una parte, la nostalgia que también la llevó allá, es poder nosotros ver que de ese caos también puede salir un orden, Sí, claro. ¿cierto? Sí, sí, de ahí sale, es que ahí sale el orden. Incluso hay un recurso estilístico tuyo que es fascinante en la elaboración del texto.
y es que tu estilo permite que uno se dé cuenta que me estoy metiendo en un caos. Ese capítulo tiene un estilo literario caótico Caótico. y es un estilo literario caótico intencional que demuestra tu pericia para el manejo de la herramienta fundamental que es la palabra. Y puedes en la manera en que vas describiendo la sucesión de los eventos, puedes ir comunicando a la lectora, aquí nos estamos metiendo en un universo en caos. Porque fíjate que Sofía pasa de escribirnos a la doctora Corazón, la buena para todo, y luego se mete a su historia familiar, y luego la historia familiar adquiere tonos casi que macondianos, y es como si uno fuera otra vez a visitar a la familia Buendía, nos remonta hasta el bisabuelo, y de repente también aparece la historia familiar del hombre que le causó tanto dolor, un caos. Y hay ¿Cómo un lo va recurso estilístico. mezclando? Sí, ¿cómo lo va mezclando? Porque en Este una recurso parte, estilístico, ese recurso estilístico es clave y quiero dejarlo aquí para que le conste a la opinión pública que estamos ante una narradora avesada que puede generar esas sensaciones con el solo milagro de organizar las palabras y organizar las escenas. ¿te acuerdas que cuando revisábamos el libro, parte de lo que yo te decía era, es que yo no quiero que sea cronológico, o sea, no es un libro que empezó en este año y fue siguiendo. Y ya varias personas que lo han leído me dicen, es que uno de pronto se puede ir hacia atrás, ¿cierto? Y otra Sí. vez se encuentra ahí en el presente de ella. Yo me encanta que puedan apreciar eso porque yo quería que se viviera así. Tal vez Ujú. porque la vida de nosotros es así. Hoy Es así. estamos aquí tú y yo, pero en un instante podemos mirar y encontrarnos con una cantidad de cosas que traemos allí y que son los que nos están moviendo a comportarnos o a reaccionar de alguna manera. Sí, Pero mi Albi, tú le estás dando la razón a Unamuno, quien solía decir que en el pretérito están las semillas del porvenir. Leí ayer en una revista científica de que ya hay una teoría matemática, uno se pierde ahí porque uno no sabe matemáticas, pero entendí que la teoría matemática está diciendo que se demuestra que el futuro ya está presente en el presente, ya se hace el presente, aquí. aquí. Eso se hace realidad cuando uno vive un caos, uno se da cuenta de eso, uno, uno invoca el pasado, o el pasado se mete, por eso uno sufre tanto, y vienen nostalgias, recriminaciones, arrepentimientos, que el pasado está ahí, pero al Sí. mismo tiempo la ansiedad o sea, hay un futuro que jala, razón por la cual muchos terapistas, y en esas estás tú, siempre aconsejan, vive el presente. Eso es lo más difícil de capturar, el presente, lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué es difícil de capturar? Porque esto es un caos. El tiempo no es lineal, no es así de que hay un antes, una hora y un después. No siempre. No siempre. Es que el tiempo en sí es algo que nadie entiende, es inasible, nadie es dueño del tiempo. A veces no sabemos si realmente estamos hoy o qué Ujú. está marcando la pauta de ese supuesto día. Yo Sí, me quiero devolver a una palabra que tú usaste hace un rato y es que de ese mismo caos hay una expansión, como se le llama ahora. Y fíjate sí. que ese es el propósito también, que podamos expandir nuestra mente, expandir nuestra conciencia. Es una palabra que los coaches utilizamos mucho, pero yo lo utilizo en ese sentido. Mira, si tú logras identificar tus raíces, esa oscuridad, esas cosas que te causaron dolor, tú vas a poder superar ese nivel de sufrimiento. Porque es que no estamos llamados en esta vida a quedarnos en el dolor y en el sufrimiento. Y parte Ujú. de eso es lo que plantea Sofía en este libro, más allá del árbol del bien y del mal, o sea, más allá del sufrimiento, más allá del juicio, más allá del Ujú. dolor, de la culpa, de la recriminación, porque se nos van pasando los días dándonos látigo. ¿Y por qué nos damos látigo por cosas que de pronto no fuimos nosotros quienes las causamos, como en el caso de Sofía, cuando empieza a hablar en este capítulo de cómo era la vida familiar? Mira que tú ahorita hacías la comparación con una historia de violencia. Aquí también hay una situación de una familia disfuncional, ¿cierto? De un hogar que vivía en batallas campales y esas batallas eran tan fuertes que Sofía, ¿qué hacía?
se trepaba a la rama más alta del árbol. Sí. ¿Cuántas veces tenemos la posibilidad de huir a la rama de un árbol? Sofía sí tenía ese lugar secreto. Qué diciente que sea precisamente un árbol. Sí. Es- Aparece ahí como una metáfora central y muy bien capturada en esta excelente carátula y aplausos para la persona que diseñó la carátula. Tendremos un live con ella. Ah, bueno. Tendremos Sí, un sí. live con ella, la creadora de esto, y tiene una historia maravillosa Ujú. que no me quiero adelantar, pero que dice que cada una de estas hojitas es una lágrima de Sofía. Imagínense ustedes Sí, claro, ese claro. contenido tan maravilloso. Bueno, Entonces ahora sí entiendo por qué cada página está ilustrada con las ramitas, cada con las página hojas. tiene una ramita. Sí, es que Sí. el libro tiene mucho contenido. El otro día una persona que lo recibió, porque a los que están en Colombia, el libro va empacado de una manera muy particular y lleva una rama encima. Por eso me da pesar los que están en otros países porque Amazon no lo va a despachar así. Pero los que están en Colombia tienen ese privilegio y ya varias personas que lo han recibido me dicen, wow, tan pronto lo recibí, sentí que este libro tenía mucho amor. Ujú. ¿Qué crees Sí, tú sí, de eso, Al? sí, sí, sí. Uy, sí. Sí es cierto. Es la manera como se lo presentan a uno. Hay una palabrita que yo no uso en la vida cotidiana, pero es bonita. Se presenta con primor. Con primor. Sí, como Primor. queriendo poner ahí en esa ramita, mira, aquí también te estoy mandando una ramita de este árbol. Bueno, sí, En ese sentido, en ese sentido, la metáfora central del árbol cobra un significado mucho, mucho mayor. El, el, el que el árbol sea mi sitio, refugio y mi escondite. Uno se imaginaría que el escondite sea una cueva o algo que me oculte. Me meto debajo de la cama, tengo un cuarto secreto. En la quebrada hay una roca que tiene una hendidura y me meto allá. No, Sofía busca en la parte alta de un árbol. Y el árbol no es que sea tampoco gran cosa. Yo me imagino que en Cayena ella encontraría samanes. Vaya para un samán, si es que quiere esconder. No, se esconde en un guayabo. en un guayabo. Eh, un árbol tan cercano a lo que somos nosotros por aquí, por estos lados. Cuando yo leo a Cayena, yo me imagino como Macondo, algo así muy cercano a mí. Yo no sé cómo me sonaría a mí Cayena si yo estuviese leyendo esto en Kabul, Afganistán. No ¿Y sé, pero te acuerdas que en el proceso de creación y de revisión del libro, el nombre de la ciudad de Sofía fue de lo que más hablamos tú y yo? Llegó un sí, sí, momento donde tú me dijiste, no le pongas nombre. Y sí, llegamos a ese momento. yo hice el ejercicio quitándole el nombre. Pero yo no sé, hay algo que a mí a veces me preguntan, ¿por qué el nombre de esto? ¿Por qué el nombre de lo otro? ¿Por qué el nombre de congruencia? Y a veces no tengo las respuestas, Alvin, pero es como una certeza aquí en mi pecho de que ese es el nombre, como El el de, nombre de Sofía. Acuérdate que el libro, en un principio, puro principio, se llamó De la mano de Dios. ¿Te acuerdas que en el taller de literatura yo lo compartí? Ese día tú llevaste un invitado y resulta que él también tenía el mismo nombre. Y yo te dije a ti, que conste cuando yo vaya a sacar mi libro que yo no me estoy copiando de él, ¿te acuerdas? Y después el libro se llamó La historia de Sofía. Y así fue pasando por una metamorfosis y normalmente los que saben de escritura dicen que el título es lo primero que se le debe colocar al libro. Sobre todo los que manejan ahorita marketing literario. Primero es el título para que usted pueda arrancar la carátula y la preventa. Y yo les quiero confesar que en mi caso el título fue lo último. Yo hice un sondeo de 6 títulos y las personas me lo calificaron. Y ninguno de esos nombres fue. el sondeo no iba para nada. Y disculpas a ellos porque más de uno luego me dijo, oye, pero ese nombre no estaba entre las opciones que tú me enviaste. Y Eso realmente. demuestra para qué sirven las encuestas.
Pero bueno, sirvió para descartar todos esos nombres, ¿no? Sí, Porque sí. ya el libro estaba listo y yo Ujú. todas las mañanas con un nombre diferente y un nombre diferente y dele y dele y dele. Y un día yo aquí dije, definitivamente yo no le voy a dar más vueltas a esto. Eso, Sofía, está más allá del bien y del mal. Punto. No, lo único era agregarle la palabra árbol, porque fíjense que el árbol sí estaba ya definido como el dibujo Sí. de la carátula. Ujú. Estaba definido hace mucho tiempo. Y el día en que tenga la invitada que hizo esta carátula, les voy a contar algo que de verdad para mí fue impresionante. Pero mi Alvin, en ese mismo capítulo, y le ponemos aquí una nota un poco diferente a esta conversación tan rica contigo, ay, me parece que estuviéramos ahí en la cafetería cuando pasábamos horas y horas y horas Bueno, hablando sobre el libro y tantos tiempo no temas, falta. con tu café, claro, el rey del café. Y me gustaría saltar a otro tema porque tú ahorita lo mencionaste, cómo Sofía pasa la historia familiar, cuenta muchas cosas de esa vida de ella, hasta cuando la empujó una vecina al lago Ujú. de patos, ¿te acuerdas? Ujú. Pero Sí. fíjate que ahí hay un punto y es el de los perros, Ujú. porque en la casa de Sofía había muchos perros y Sofía destaca a la que ella consideraba que era su mascota, que era una Sí. perra hermosa que se llamaba Niuka Alemán Ujú. y la describe como una gran dama y cuenta Ujú. la historia de amor, de pasión y Sí. de qué, de tristeza de Niuka cuando ese perro no volvió. Sí, no, yo ya, No claro. volvió, era un terrible, nada más fue, se conquistó a la perra más famosa y más distinguida y ni Sí, más señor. volvió. Ujú. Entonces, pasados los años, Sofía se siente como su perra. Dice, es que por más distinguida que sea, siempre hay una debilidad. Sí, ¿Cuál sí. crees tú que es la mayor fortaleza de las mujeres? Yo sé que tú eres un defensor de las mujeres. Ah, no, pues, Sofía es un ejemplo de la fortaleza de una persona cuando es mujer. Y el que mejor lo describe es un poeta y político de comienzos del siglo XX, de por aquí de esta región donde yo estoy viviendo en Ibagué. Él se llamaba Juan Lozano y Lozano. Ajá. Creo que viene siendo un antepasado del Juan Lozano que ahora trabaja con RCN. Pero el Juan Lozano y Lozano de comienzos del siglo XX sí era un tipazo. Él tiene un poema dedicado a su madre, un soneto. Y al final del soneto la compara con el bambú. Y dice, palabras más, palabras menos, que como el bambú, su madre se estremece ante la brisa más suave, pero no lo doblega la tempestad más fuerte. Uno podría decir eso solamente al referirse a personas como Sofía, como la madre de Juan Lozano y Lozano, como nuestras madres que han sobrevivido a todas las violencias y han logrado en medio de las violencias sostener familias, personas que están en el lado receptor de todo el egoísmo, como es el caso de Sofía. Un hombre en respuesta a su egoísmo la deja con su vida hecha a pedazos y también con dos niñas. Eh, Ahí uno ve al bambú que se fortalece cuando lo está sacudiendo el vendaval. Y Sofía se acuerda de un árbol, se acuerda de su perro y de su mascota y se estremece. Sí. Posiblemente alguien que se considere muy fuerte y muy robusto ante la vida, no se estremezca ante el recuerdo de una mascota y no le diga absolutamente nada el hecho de que año más tarde vuelve y visita el barrio donde estaba su casa y ahora hay un edificio de apartamentos y ya no está el guayabo. No, eso Pero no lo estremece. ella escucha, Eh, dice, debajo de esas moles de cemento podía seguir escuchando el ladrido de los perros, ¿cierto? Y la rama Es, del árbol que ya no estaba. es la brisa que va, y es la brisa, y entre la brisa el bambú sí hace harta bulla, ¿no? Y, las hojitas secas ahí. Eh, entonces, el símil me hace acordar de este poema de Juan Lozano y Lozano,
Y si alguien tiene Google a la mano, pues póngalo ahí, soneto a mi madre, Juan Lozano y Lozano, y tenga a su mano Kleenex, porque un soneto es bien breve, pero te va a conmover profundamente. Y ojalá No, te conmueva. yo estoy también que busco pañuelos, mi Alvin, porque por más que tú y yo hemos hablado tantas veces y me compartiste tantas historias a raíz de la lectura del libro, escucharte ahorita compartirnos todo eso que a ti te genera la lectura de este solo capítulo, aunque ya les dije que él se ha leído todo el libro. Tal vez es el único que se ha leído todo el libro. Bueno, espero que después de que te escuchen a ti, más de uno se mueva a leer todo el libro, porque créanme que, como le dije a alguien que me dijo, ay, es que ese primer capítulo es muy duro, y el segundo también, y el tercero ya como que va mejorando, pero el último es un capítulo maravilloso. Espero que nos estén acompañando y que para el día 12 que vamos a estudiar el último capítulo, puedan ustedes relacionar eso que hoy Alvin nos está compartiendo y puedan también ver cómo de la oscuridad puede emerger todo lo mejor y cómo podemos realmente encontrar nuestro propósito o nuestro sentido de vida. Y eso es lo que se muestra en el último capítulo. Ay, mi Alvin, quisiera estar aquí tomando un tinto contigo. ¿Y dónde está tu café? Porque yo traje el mío. Yo me tomé un cafecito con leche en el desayuno, ahorita tengo esa agua. Tú sabes que yo no tomo tanto tinto como tú. Mm. Pero esos tiempos contigo, tomando tinto, de verdad, espero que se puedan repetir. Me pueden repetir. Dios quiera que sí. Sí. Que no haya COVID que lo impida. No haya ni... Pero ahora te están mencionando lo de las reacciones de la gente frente a los capítulos. Hay algo interesante, otro detalle interesante de tu libro, y es que los capítulos pueden hacerle eco a una etapa cualquiera en la vida de cualquier persona, de manera que no te extrañe que alguien quiera quedarse en un solo capítulo, por la etapa de la vida que está atravesando. Y ese capítulo es así. ¿Sabes que este libro es Yo tan... soy yo Sí, soy de los que empieza un libro y lo tiene que terminar, pero también soy consciente de que no tiene que ser así. o que se Uno puede leer tiene en que, desorden, se puede leer en desorden. o uno se puede quedar en un párrafo, en un capítulo. El capítulo 2, si alguien recibe tu libro y justo está recibiendo el golpe de la vida, y que se quede con el capítulo 2 y se quede llorando si quiere, pero está bien, Sí. porque la luz que esa oscuridad trae es supremamente fecunda, como fue la palabra que empleé antes. Y todos nos hacemos correspondientes en la vida con algo, con lo que necesitamos. Entonces lo que tú dices es muy valioso, porque de pronto uno como escritor quiere que la gente se devore el libro, se lo lea en una sentada y el proceso de cada lector es diferente. Tú y yo lo hablábamos el otro día y aquí no voy a decir nombres, pero yo le decía a Alvin, tengo problemas para leer a tal autor y Alvin me decía, a mí me encanta. Y yo le decía, en cambio, me gusta fulana de tal y Alvin, no, con Yo ellas no no puedo, puedo. Entonces, yo ese día como que dije, wow, también a cualquier persona le puede pasar lo mismo con mi libro, que no soy ningún premio Nobel. Entonces, yo, eso me liberó de cualquier responsabilidad, porque realmente uno escribe el libro, pero no es responsable de cómo lo vaya a tomar cada persona. Y cada uno, como lo dijiste tú ahorita tan sabiamente, en última va a tomar lo que necesite y eso va a ser un proceso inconsciente, ¿cierto? sí, así es. Y mira que Alvin, eso me pone a pensar también en algo. En este capítulo, Sofía nos comparte sobre los vuelos que ella hacía, no solamente al árbol, a su rama, sino que ella, ahorita cualquier psicólogo o la psiquiatra diría, no, esa tenía un problema de personalidad y se huía, ¿cierto? Huía de las cosas. Pero ella narra esos vuelos, cómo en su clase de geografía ella no le ponía atención a la profesora, sino que iba y se instalaba en la montaña, ¿cierto? ¿Será que los escritores tienen esa tendencia? ¿Tú cómo viste esa parte? Pues gracias a Dios que la tienen. Yo fui profesor de bachillerato, hubiera querido, y de primaria, hubiera querido tener alumnos como Sofía, o posiblemente los tuve y en mi miopía no los vi.
de que están escuchando un tema y se van a vivir allá. Es la manera como se vive un conocimiento que se está intercambiando. Los escritores tienen esa virtud y por esa razón el escritor puede hacer algo que el resto de los mortales no podemos, y es agarrar una situación local y contarla de tal manera que tiene validez universal. El hecho de que Sofía se vaya a lo alto de la montaña cuando la profesora le está diciendo, mire, eso es un volcán tal y tal y tal, y ella se quedó viviendo allá, permite que algo local se convierta en una experiencia universal. Por esa razón, hay una dificultad enorme cuando le aconsejan a uno que no se distraiga tanto y que no vuele tanto. Mire, si el escritor no vuela y no divaga, no nos dice cómo está este estercolero por acá por dentro. No sé qué dirán los psicólogos y las psicólogas que nos escuchen, pero a mí me parece que psicólogo o psicóloga que no se hunda en la literatura se va a estar perdiendo un caudal de información supremamente enriquecedor. No en vano, no en vano cuando un coach escribe creativamente, alcanza un público mayor y ejerce una influencia mucho más significativa. Estoy pensando en un Pablo Coelho, estoy pensando en un Deepak Chopra, estoy pensando en una Marcela Jiménez. Lindo. Están Pues en la ahí voy tarea. dando mis pasos, porque fíjate que de eso he querido impregnar mi curso de Caminando con Sofía, o sea, que es una manera de decir caminando con sabiduría, ¿cierto? Y es Exactamente. cómo nosotros podemos aterrizar todas esas experiencias de vida, incluyendo esto que te acabé de preguntar, la imaginación. Porque una de las conclusiones, y que también Sofía lo comparte al final, es, si no hay imaginación, no es posible trascender. No, no es posible. Es posible. Eh, lo que voy a decir, no sé qué tanto, tiene su sustento científico, pero no sé qué tanto apego tenga dentro de la comunidad de los psicólogos. Y esta expresión no es mía, tampoco es de un psicólogo, es de una persona ya anciana, él se llama Walter Brueggemann, que es un teólogo, y él está haciendo una reflexión sobre lo que pudo haber ocurrido en una corte por allá en Egipto, algunos siglos antes de Cristo, cuando apareció alguien del desierto diciéndole que él quería liberar a su pueblo que estaba en esclavitud. Y obviamente el emperador le dice que eso no va a ser posible. Se produce ahí un roce entre este vocero del desierto, que se llamaba Moisés, y los encantadores de la corte. Todos los encantadores, el encantador que se respete, pues tiene un bastón. Ajá. Y el del desierto, pues también traía su chamisito, digamos el chamizo de guayabo del árbol de Sofía, un chamisito ahí. Entonces el tipo, el del desierto, el Moisés le dice a Faraón, para que usted se dé cuenta que yo vengo con el apoyo de Dios, mire esto. Y tiró su ramita y que se convirtió en una culebra. Pues la ramita era un guayabo ahí seco, pues la culebra tampoco era gran cosa, ¿no? No era una boa. Entonces, los encantadores sí tenían tremendos bastones y cada yo no sé cuántos encantadores había. Digamos, 7, porque 7 es el número de la suerte, ¿no? Bueno, 7 encantadores. Que la Y cada uno tiraban sus bastones y eso ya eran culebras, pues culebras, como esas culebras que lo llevan a uno de crédito, una culebra pues que valga la pena. El chamisito y la culebrita esa se tragó los otros. Entonces dice Brueggemann, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí fue que el poder de captura que la corte tenía para domesticar a su pueblo, de captura de la imaginación, terminó. La culebrita de Moisés se tragó la maquinaria propagandística del imperio. Bueno, eso viene a cuento con el poder de la imaginación. Y la frase es que a lo que estamos abocados es a una pugna por la imaginación. Entonces hay una imaginación reinante que me dice, tú no puedes. Tú no puedes a menos que seas blanco, a menos que midas de 1,80 para arriba, a menos que tu figura femenina siga estas líneas, a menos que hables 2 idiomas, a menos que tengas un pasaporte con muchos sellos, tú no vales.
Y eso captura nuestra imaginación, al punto de que si uno no reúne esos requisitos, pues uno se empobrece y de ahí no sale. Y quizás los porrazos de la vida sirvan para sacudirlo a uno. A lo que estás entonces abocadas personas como el caso tuyo, Marcela, con tu trabajo de impulsar nuevas dinámicas de liderazgo, es a desafiar esa imaginación reinante con una imaginación alternativa. Sofía nos trae entonces algo supremamente desafiante. Un árbol de guayabo que no es, a comparado con un samán, una gran cosa. Yo aquí en mi patio tengo 2 palos de mango y al lado hay un guayabo. Y esos 2 palos de mango, uy, son una cosa bellísima. Y el guayabito está ahí, humildito, calladito. Sí. Sofía, Además, ella era una niña cuando se subía ahí. O sea, en ese momento ella esa, lo... esa es la imaginación alternativa, la que nos va a liberar. Y, y de ahí que la imaginación sea un campo de batalla de importancia fundamental. De manera que cuando el coach o el psiquiatra o el terapista nos lleva a reimaginar, está desencadenando los otros procesos de liberación impresionantes, de los que uno ni siquiera se hace consciente. Wow. Esto que te voy a decir, sé que no te va a caer muy bien, pero eres el mejor coach que yo conozco. Le tocó pasárselo con un trago de café. Porque es que eso que tú estás diciendo es lo que yo pienso y lo que yo comparto. Mira, como coach tenemos que ayudar a las personas a sacar ese potencial. Y ese potencial es a permitirse volar, como hacía Sofía, a permitirse soñar, a permitirse mirar dentro de sí, tanto la luz como la oscuridad. Porque es que el potencial está dentro de cada uno. Ahora sí entiendes por qué a mí me gusta este tema del coaching. No en el sentido de que, ay, sí, tú puedes, dale, dale. No, porque eso es otro tipo de entrenadores de tus equipos de fútbol los que tienen que funcionar así. ¿Sí es? Pero acá cuando estamos hablando de conciencia, de seres humanos, de la posibilidad de levantarnos de nuestras supuestas ruinas, eso es un coaching en un sentido superior. Es empoderar a las personas a que crean en sí mismas. Yo por eso te agradezco tanto, Alvin, y vuelvo y lo digo, porque cuando yo tenía este libro por allá escondido, porque mi creencia en mí todavía no me daba para aceptar que sí, que el libro estaba, y tú creíste en mí, entonces tú fuiste mi coach, tú creíste en mí, tú me dijiste, tienes el talento, tienes un estilo diferente, hasta hablábamos de que el uso de los adjetivos y como que ahí había alguna cosa, y tú después un día muy humildemente me dijiste, ¿sabes qué, Marcela? No tengo por qué cambiarte el uso que le das a los adjetivos. Realmente en la lingüística no hay nada que diga que no se deban usar así. ¿Te acuerdas? Sí. Porque yo te decía, Alvin, yo no sé si va antes o va después, pero es como una música, como un hilo, como, no sé, como una melodía que yo tengo que seguir y a mí me suena que es así, como que tú a un compositor de una canción no le puedes decir, ahí no va esta nota musical. Sí. Más o menos así, ¿cierto? Bueno, sí. Porque si hay algo complicado en el idioma, en todo idioma es el adjetivo. El adjetivo. Sí, si uno lograra controlar los adjetivos, uno sería un excelente diplomático. Pero fíjate que también es cuestión de percepción, porque luego alguien que también va a estar aquí de invitado me dijo, a mí me atrapó de tu estilo el uso que haces de los adjetivos, o sea que es como abundante, como rico. Y yo... Sí, exactamente. A lo mejor será virtud de los costeños, porque la única persona en el mundo de habla hispana que supo manejar bien los adjetivos fue García Márquez. Después de Gracias. él, pues Marcela. Marcela. Lo recibo, lo recibo. Ay, mi Alvin, tú supieras lo feliz que estoy. Por mí me quedaría aquí conversando contigo, no solamente Igualmente. toda la mañana, sino muchísimas horas. Pero entiendo de que algunas personas van a querer ver el partido de Colombia y Chile. Sí, sí, ahí contigo también tomando café. Esa es otra de las debilidades de Alvin. Bueno, o sea, eso es lo que a mí me indicó
que en medio de todas las cosas él es un ser humano, porque yo llegué a pensar que él era extraterrestre, pero resulta que él tiene esa gran pasión por el fútbol. Otro día te voy a invitar a que nos compartas sobre fútbol. Mi El Alvin, ¿qué fútbol, les quieres recomendar a las personas sobre este libro? Tú que eres una autoridad en la materia. cuando lean el capítulo 2, quiero hacer una invitación a que lo conecten con otro relato que es muy conocido en nuestra cultura, por la influencia fuertemente cristiana que tenemos, y es el relato de Caín y Abel. Porque resulta que hay un detalle que pasa por alto cuando nos cuentan ese relato. El detalle es que la historia de Caín y Abel está conectada con una frase que dice, estos son los descendientes de Adán, el día que Dios los creó. Ahí habría un error gramatical, ¿cierto? Porque Adán sería un sustantivo singular y luego el, el pronombre reflexivo, los, es plural. Porque Adán tiene un problema ahí para la traducción. Puede ser el nombre de una persona, como se ha autorizado ahora en día, pero en el idioma original es también un sustantivo que significa pueblo, hombres, personas, es un colectivo. Humanidad. De ese colectivo, de ese colectivo sale Caín y Abel. Y eso es lo que yo quisiera que usted relacionara. Nosotros somos Caín y Abel. Alvin, Somos ángel te me estás y demonio. adelantando, mi Alvin, porque es que hay algo que todavía, bueno, hoy es primicia. Ah, ¿me estoy adelantando? ¡Ay, caramba! Mi segundo libro se llama Caína y Abela, de Sí, sí recuerdo. víctimas y victimarios. Exactamente. Y fue un Entonces, nombre que me llegó así rapidísimo. Un día yo estaba durmiendo y en esa duermevela lo único que me llegó a la mente fue esas dos palabras, Caín y Abel, pero así, como una gota que cae, cae, cae. Y yo enseguida lo escribí. Tú sabes que me pasa muchas veces, como otro libro que estoy escribiendo, que yo te dije también que me había levantado con esas palabras y tú me dijiste que eso era latín, ¿te acuerdas? sí. Y traduce sabiduría divina, según tú me Ajá. dijiste, ¿no? Y yo te creo a ti. Entonces, fíjate que ahora tú mencionas Caín y Abel, y eso también tiene un fondo muy, muy poderoso, el tema de de lo que encierra Caín y Abel. Ujú. Y yo toco ese tema en este segundo libro, pero bueno, eso será otro conversatorio. Pero gracias por haberlo mencionado porque me No, reafirmo que y de verdad. claro, y Ah, la oscuridad por la que atravesamos nos lleva a conectarnos con esas facetas no publicitables de lo que nos constituye. El ser que nos habita, el ser que nos da identidad es múltiple. Y razón por la cual, si hay una ruptura de relación, hay una ruptura de lo profundo de nuestro ser, que está experimentando Sofía. Eh, Porque no es cierto aquello de que nos hacemos a pulso y no nos debemos a nadie. No, estamos en conexión, somos una red. A mí muy personalmente me persuade mucho la perspectiva de una filósofa feminista francesa, Lucie Ligaray, quien dice que el ser es en realidad el espacio que se crea en la relación entre dos sujetos. Ese espacio intersubjetivo, ese es el ser. Y uno sacrifica lo que sea con tal de mantener ese espacio. Cuando ese espacio se rompe, los individuos que forman parte de ese ser sufren. Cuando ese espacio se enriquece, los individuos se enriquecen. Sofía en este momento del capítulo 2 está atravesando la ruptura. Está más del lado de las oscuridades de un Caín. Posiblemente ya no tenga y no tiene esas intenciones destructivas de un Caín, pero la oscuridad sí. Se siente como Caín extraña en este mundo. Caín fue condenado a ser un errante sin rumbo fijo. Así se siente Sofía en el capítulo 2. No tiene un rumbo fijo. sí. Si Sofía recuerda que ella también es Abel, va a poder pasar a los siguientes capítulos. Ay, qué hermosura. Díganme ustedes si esto no es, mejor dicho, maravilloso. Increíble todo lo que puede encerrar un proceso literario, ¿cierto? Porque pocas personas saben que yo me encerré prácticamente un año
a escribir este libro en su versión original. La que ustedes tienen ahorita a su alcance es como la mitad, ¿cierto, Alvin? Es como la mitad. Es como la mitad del mamotreto que tú te tuviste que leer la primera vez. Porque tuvo un proceso de maduración, de depuración y bueno, si de pronto algunos se han quedado en un solo capítulo, imagínate donde yo le hubiera dejado todo lo que tenía. También eso es una segunda parte. Pero mi Alvin, es tan rico eso que tú estás diciendo, porque ese es realmente el fundamento de las relaciones. Mientras haya un hilo que una un alma a la otra. Y hay una parte donde Sofía lo dice, cuando ese hilo que unía el alma de ella con la de Santiago Torres se rompió. Ahí se rompió la relación. ¿Cierto? Se rompió. Y eso pasa entre todos. Y por eso es que es tan importante cuidar las relaciones. No importa que ya tú ahorita no estés en Bogotá. Yo siento ahí la conexión contigo. Y por eso estamos hoy aquí. Sí. No, y qué enriquecedor, Marcela, y muchas gracias por permitirme ser testigo cercano de este proceso, no solamente de peregrinaje de tu vida, sino también de trabajo literario, que es supremamente arduo, y por ser trabajo que se hace en lo secreto, que Dios quiera que se te recompense en público. Así es. El solo hecho de estar aquí hablando contigo y compartiendo este mensaje, muchas personas me dijeron, Marcela, ¿y eso de la maratón qué es? Y yo, es una forma de poder llegar también a otros con este mensaje. No importa que tú que nos estás allí viendo no hayas leído el libro. De pronto ni siquiera importa si lo compres, pero por lo menos que de todo lo que hablamos hoy y de lo que vamos a estar hablando en estos días, tú puedas coger esas perlitas de sabiduría, como digo yo. Mi Alvin, mil y mil y mil gracias. Quiero estar allá para darte un súper abrazo, pero yo sé que Dios y el universo nos lo va a permitir. Dios quiera. Mil Muchas gracias. de verdad que sí. Muchas gracias. Te quiero mucho. Muchas gracias. Y una invitación, al contrario de lo que Marcela dijo, porque ella es modesta. Sí, el libro hay que comprarlo, cómprenlo. No lo van a piratear, no lo van a fotocopiar. Cómprenlo. Sale más caro fotocopiarlo que comprarlo. Además que tú sabes que en Colombia este fue un esfuerzo mío de autopublicación. Y los que han hecho ese ejercicio saben lo duro que es autopublicarse, porque el libro estuvo guardado muchos años por estar dependiendo de que de pronto alguna editorial llegara algún día y me dijeran, ay Marcela, yo supe que tienes por ahí un libro escrito, te lo queremos publicar. No, eso no funciona así en la vida real. Y bueno, solamente está disponible para quienes viven en Colombia. Pero en Amazon también está y eso es una gran ayuda. No lo van a recibir empacado igual, ya se los dije, ni con mi dedicatoria, que de pronto, cuando pasen los años y ya yo no esté por aquí en este plano, alguno dirá, ve, yo tengo aquí un libro autografiado de la autora. ¿Quién sabe si eso valga algo, cierto, Alvin? Pero se puede dar. Yo me creo el cuento de que de pronto sí. Se puede dar. Una vez me compré un libro en una librería de segunda en Bogotá. Es una novela corta escrita en francés y lo aprecio mucho porque está autografiado. El autor estuvo de paso por Bogotá, se lo dedicó a alguien. Yo tengo entonces en mi poder una novela con la letra del autor de esa novela. Y bueno, los que amamos las letras, los que amamos las letras y las palabras, eso tiene un valor especial, ¿cierto? Claro. Para todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les estaré pues invitando también a la próxima maratón. Mañana vamos a estar con una mujer maravillosa. Ella es coach y está enamorada del libro. Dice, estoy enamorada del libro, quiero estarlo leyendo todo el tiempo. Bueno, ojalá todas las personas dijeran eso, ¿no? Y ella nos va a estar acompañando mañana. Su nombre es Mara Almeida. Por hoy, Alvin Góngora, mis respetos, mi cariño contigo y mis deseos de que gane hoy tu equipo. Que sí, así será. Con la ayuda de Dios. Ahí sí toda la fe en acción, ¿no? Sí, prendo bolitas y todas esas cosas. Bueno.
Bueno, entonces aquí nos despedimos y muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta maratón conversando con Sofía.